Procesador de textos. Un procesador de textos es una aplicación que permite la realización, modificación, almacenamiento e impresión de cualquier tipo de escrito, de manera muy flexible y rápida. En la actualidad existen bastantes procesadores de texto. Los más conocidos son Microsoft Word, WordPerfect, WordStar, Amplio, entre otros. Para este trabajo nos vamos a enfocar a Microsoft Word. Word 2007 puede mezclar en un documento textos, fórmulas matemáticas, imágenes, gráficos, tablas, hojas de cálculo, etc. y mostrar en pantalla una imagen exacta de cómo va a quedar impreso dicho documento. Partes de la ventana de Word 2007. Cuando iniciamos Word, este muestra la pantalla de trabajo. Es necesario que conozcamos perfectamente la pantalla de trabajo, que consta de lo siguiente: botón Office, el cual al dar clic sirve para abrir, guardar o imprimir y ver todo lo que puede hacer con el documento. La barra de herramientas ayuda a guardar cambios o el documento, deshacer o repetir. Barra de título muestra el nombre del programa y del documento en el que se está trabajando. Minimizar sirve para hacer la pantalla de trabajo en un icono. Restaurar muestra completa la pantalla de trabajo. Cerrar sirve para cerrar por completo el documento. Banda de opciones contiene todos los menús desplegables, que son los siguientes: inicio, insertar, diseño de página, referencias, correspondencia, revisar y vista y ayuda. De esta barra es posible abrir los menús que dan acceso a los comandos más importantes del programa. Reglas. Se usa para controlar los márgenes sangrados, tabulaciones, anchura de columnas de las celdas o de las tablas, etc. Barras de desplazamiento. Permiten moverse rápida y cómodamente por el documento y contiene barra de desplazamiento vertical y horizontal. Barra de estado. Nos proporciona más información sobre el documento, el estado de las teclas especiales y el modo de trabajo que se está llevando a cabo. Vistas de documento. Nos permite ver el diseño de impresión, lectura de la pantalla completa, el diseño web, esquema y borrador. Sirve para acercar o alejar el documento. Formas de ver un documento. Existen varias posibilidades para ver un documento. Casi todas ellas están controladas por el menú Vista, como diseño de impresión. En este modo el documento aparece como una sucesión de páginas con las delimitaciones entre una y otra claramente marcadas. Modo esquema. Un documento puede verse ocultando la mayor parte de la información, es decir, viendo solamente los títulos de los distintos apartados y quizás, si se desea, la primera línea de cada párrafo. Diseño web. En este modo, Word nos permite la creación de documentos que más tarde forman parte de una página web. Modo zoom, que permite controlar el tamaño de lo que aparece en pantalla. Vista preliminar. Con este modo es posible ver una o múltiples páginas simultáneamente. Modo normal. Todo el documento se ve en un modo continuo. Ayuda en Word. Cuando necesitamos indicaciones para realizar una tarea, podemos hacer uso de la ayuda que el asistente nos proporciona. A la ayuda se accede por 3 caminos: pulsando la tecla F1, haciendo un clic sobre el menú Ayuda. Manejo de documentos. Word es un procesador de textos, o lo que es lo mismo, un programa para manejar documentos. En este apartado se revisan las principales formas de crear, abrir y cerrar documentos. Abrir documentos nuevos o ya existentes. Guardar y cerrar documentos. Plantillas. Las celdas son modelos predefinidos de documentos con algunas características de formato ya fijadas de antemano y que aparecen en el momento de empezar a trabajar. Edición de textos. Edición es cuando se introduce el texto a través del teclado. Al escribir, las letras se irán situando una tras otra de izquierda a derecha. Menú de edición. Cuenta con opciones cuya finalidad es la de facilitar la edición de textos. Configurar la página. Consiste en establecer márgenes para el documento, elegir tamaño del papel, indicar la orientación
texto en el papel, etc. Numeración de páginas. Si abrimos el menú Insertar y pulsamos un clic sobre números de página, podemos numerar las páginas de todo el documento. Formato de documento. Menú Formato. Presenta opciones que aportan herramientas para formatear documentos, entre las que destacan fuente, párrafo, numeración, viñetas, bordes y sombreado, columnas, etc. Fuentes. Se le denomina fuente al tipo de letra con la que se escribe un documento. Párrafos. Es un conjunto de líneas que constituyen unidades de información y que además tienen sus propias características de formato. Es posible modificar las siguientes pautas en las que presenta un párrafo, que son alineación, sangría, espaciado e interlineado. Tabulaciones son posiciones invisibles que se puedan establecer dentro de los márgenes de una página para colocar y alinear un fragmento de texto en una determinada zona. Numeración y viñetas son una serie de ordenadores que nos permiten mejorar la presentación de los documentos en los que aparecen listas o esquemas numerados. Encabezados y pies de página son informaciones que se repiten en la parte superior e inferior de las páginas de un documento y que se pueden formatear a voluntad. Posibilidad de Word. Tabla. Es un conjunto de cuadrículas en las que se puede introducir información, editarla, ordenarla, etc. y se componen de filas y columnas. Inserción de objetos. Word ofrece muchas posibilidades de insertar objetos de distinto tipo producidos por las más diversas aplicaciones informativas. Numeración de tablas, figuras y otros elementos. Facilita al lector la consulta a las ilustraciones incluidas en los documentos. Corrección de textos. Se puede revisar la ortografía y en su función gramatical se revisa la concordancia gramatical del texto. Impresión de documentos. Antes de imprimir un documento conviene activar la opción de vista preliminar para que se observe si ya tiene la forma que se le ha querido dar al documento. Búsqueda y sustitución de texto. El comando buscar consiste en encontrar un determinado texto en el documento y se pueden tener en cuenta las características de formato de caracteres y símbolos que pueden no aparecer en el teclado. Estilos. Es un conjunto de opciones de formato que son susceptibles de ser aplicadas al texto de un documento para cambiar su apariencia de una manera rápida. Barra de herramientas de inicio. 1. Corta la selección del documento y la pega en el portapapeles. 2. Copia la selección y la coloca en el portapapeles. 3. Copia el formato de un sitio y lo aplica en otro. 4. Aplica el formato de negrita al texto seleccionado. 5. Cambiar el aspecto del texto como si estuviera marcado con un marcador. Aplica el formato de cursiva al texto seleccionado. 7. Cambiar el color al texto. 8. Subraya el texto seleccionado. 9. Cambia todo el texto seleccionado a mayúsculas, minúsculas u otras mayúsculas habituales. 10. Traza una línea en medio del texto seleccionado. 11. Aumenta el tamaño de la fuente. 12. Cambia la fuente. 13. Reduce el tamaño de la fuente. 14. Cambia el tamaño de la fuente. 15. Borrar todo el formato de la selección y deja el texto sin formato. 16. Alinear texto a la izquierda. 17. Inicia una lista con viñetas. 18. Inicia una lista numerada. 19. Inicia una lista de varios niveles. 20. Reduce el nivel de sangría del párrafo. 21. Aumenta el nivel de sangría del párrafo. 22. Edición con las opciones buscar, reemplazar, seleccionar. 23. Coloca el fondo del texto o párrafos seleccionados. 24. Centrar el texto. 25. Personaliza los bordes de las celdas o texto seleccionado. 26. Alinear el texto a la derecha. 27. Alfabetiza el texto seleccionado o ordena los datos numéricos. 28. Alinea el texto en los márgenes izquierdo y derecho y agrega espacios adicionales entre palabras si es necesario. 29. Muestra marcas de párrafo y otros símbolos de formato ocultos. 30. Cambia el espacio entre líneas del texto. 31. Estilos.
Formas. Insertar formas previamente diseñadas, como rectángulos, círculos, flechas, líneas, símbolos de diagrama de flujo y llamadas. Smart Art. Insertar un elemento gráfico de Smart Art para comunicar información visualmente. Gráfico. Insertar un gráfico para ilustrar y comparar datos. Línea de firma. Insertar una línea de firma que especifica la persona que debe firmar. Fecha y hora. Insertar la fecha y hora actuales en el documento actual. Insertar objeto. Insertar un objeto incrustado. Colores del tema. Cambiar los colores del tema actual. Fuentes del tema. Cambiar las fuentes del tema actual. Efectos del tema. Cambiar efectos del tema actual. Saltos. 2. Agregar salto de página, sección o columnas al documento. Número de línea. Agregar números de línea a los márgenes junto a cada línea del documento. Guiones. Activar guiones para que Word divida líneas entre sílabas de palabras. Organizar. Organizar está conjunto con varias partes, que es ubicación del objetivo. Colocar el objetivo seleccionado en una página. Ajustar texto. Modificar el modo en que se ajusta el texto al objetivo seleccionado. Traer adelante. Traer el objetivo seleccionado hacia adelante de forma a que quede oculto detrás de menos objetos. Enviar atrás. Lleva el objeto seleccionado hacia atrás para que quede oculto detrás de otros objetos. Panel de selección. Muestra el plantel de selección para ayudar a seleccionar objetivos individuales y para cambiar el orden y la visibilidad. Alinear. Alinear. Alinea los bordes de varios objetos seleccionados. Agrupar. Agrupa los objetos junto para que se puedan considerar como un solo objeto. Girar. Gira o voltea el objeto seleccionado. Insertar índice. Insertar un índice en el documento. Un índice es una línea de palabras claves del documento junto con los números de página donde aparecen las palabras. Actualizar índice. Actualizar el índice para que todas las entradas hagan referencia al número de páginas correcto. Referencia cruzada. Hacer referencia a elementos como encabezados, ilustraciones y tablas insertadas. Una referencia cruzada. Insertar tabla de autoridades. Insertar una tabla de autoridades en el documento. Una tabla de autoridades enumera los casos, estados y otras autoridades citadas en el documento. Actualizar tabla de autoridades. Actualiza la tabla de autoridades para incluir todas las citas en el documento. Reglas. Permite especificar reglas para agregar la posibilidad de toma de decisiones en la combinación de correspondencia. Asignar campos. Asignar campos le permite indicar a Word el significado de diferentes campos en la lista de destinatarios. Actualizar etiquetas. Si está creando etiquetas, actualízalas todas en el documento para actualizar la información de la lista de destinatarios. Referencias. Abre el panel de tareas de referencias y busca los materiales de referencias como diccionarios, enciclopedias y servicios de traducción. Sinónimos. Sugiera otras palabras con un significado parecido a la palabra que ha seleccionado. Contar palabras. Busca el número de palabras, características, párrafos y líneas del documento. Rechazar y continuar con la siguiente. Rechaza el campo actual y vaya al siguiente cambio propuesto. Anterior. Va a la marca de revisión anterior del documento para aceptar o rechazar. Siguiente. Se desplaza a la siguiente marca de revisión del documento para aceptarla o rechazarla.